micrófono y el uso de voz. Muchi- Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada Elizabeth Arroyo. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas. La verdad es un orgullo trabajar para todos ustedes y bueno, desarrollar este tipo de contenidos académicos. Vamos a desarrollar un tema bien interesante. No se comenta mucho en medios de comunicación, pero como abogados no vamos a tocar politiquerías y vamos a analizar el aspecto científico, el aspecto procesal del caso de Israel Vallarta, ¿no? Es un tema interesante dentro de la dogmática del derecho procesal penal y por eso lo vamos a analizar desde esta luz. Un estudio sobre los límites y fallas del sistema acusatorio adversarial. Los puntos que vamos a empezar a desarrollar sobre este caso en particular son la introducción y el contexto, la presentación del caso Israel Vallarta y, por supuesto, las fallas del sistema judicial en nuestro país, antes de la reforma y también con motivo de la reforma al sistema acusatorio adversarial. Por supuesto, marco teórico y antecedentes. Esto ocurrió en 2005, antes de que inclusive se hiciera la reforma constitucional, en este caso la reforma constitucional de 2008 que dio pauta a la implementación del sistema acusatorio adversarial en nuestro país. Analizaremos, por supuesto, la presunción de inocencia, la ilegalidad de la detención y la dilación procesal, que son errores procesales y, por supuesto, violaciones a preceptos constitucionales que se cometieron en este caso en particular. Por supuesto, analizaremos, haremos un diálogo y reflexión en relación al análisis comparativo con otros casos y debate sobre reformas necesarias. Y haremos al final una conclusión, recapitulación y reflexiones finales sobre el sistema acusatorio, sobre el tema de la justicia penal en nuestro país. Como ya lo mencionó la licenciada Arroyo, vamos a platicar en este punto en particular una duración de 1 hora con 15 minutos de exposición. Es, por supuesto, el nivel que vamos a exponer es maestría en Derecho Procesal Penal. Y bueno, vamos a hacer una exposición teórica, un análisis de caso y, por supuesto, un diálogo participativo. Esta masterclass tiene por objeto comprender las diferencias, las deficiencias sustanciales en el sistema de justicia penal en nuestro país. Por supuesto que este es el punto principal. ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos en esta masterclass? Bueno, vamos a ver que comprenderemos los principios del sistema acusatorio adversarial. Analizaremos la estructura teórica y los fundamentos que sustentan nuestro sistema de justicia penal. Identificaremos las fallas y las limitaciones del sistema a través de este caso particular que se volvió mediático, ¿verdad? Bueno, pero bueno, es un caso importante que podemos señalar como un estudio, por supuesto. Analizaremos las implicaciones de los derechos humanos y la cuestión de presunción de inocencia, el impacto de estas garantías constitucionales que fueron vulneradas. Y bueno, empezamos entonces nuestra exposición desarrollando un estudio muy práctico sobre el sistema acusatorio adversarial, los principios fundamentales que rigen a nuestro sistema, presunción de inocencia como derecho fundamental. Más allá de toda duda razonable, hay que demostrar la responsabilidad del sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Es decir, al final de cuentas, nosotros tenemos que justificar ante el órgano jurisdiccional, pues que los elementos que constituyen la comisión del delito han quedado debidamente demostrados. Entonces, la fiscalía tiene pruebas de cargo que debe de justificar, ¿sale? Por supuesto, esto conllevaría a demostrar que el sujeto activo, la conducta que realizó, se encuentra dentro de la hipótesis normativa de constitución de un hecho que la ley señala como delito. Y por supuesto, las pruebas de descargo por conducto de la defensa. Esta es la hipótesis, esta es la litis
que nosotros vamos a plantear con ustedes. La presunción de inocencia entonces implica un derecho fundamental, un derecho humano que se encuentra reconocido en nuestra Constitución y por supuesto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Otro de los principios importantes y fundamentales del sistema, por supuesto, versa sobre la publicidad dentro de los procesos judiciales. No en secreto, no en la oscuridad de la oficina del juez, sino todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos con un proceso en la cual hay una apertura pública, en la cual pues podemos nosotros estar presentes en las audiencias, pero por supuesto hay un orden que se debe de seguir y también hay ciertas restricciones que establece nuestro Código Nacional de procedimientos penales. Algunas restricciones sobre este tema de publicidad, pues tiene que ver en casos en la cual se vea vulnerada la dignidad, la integridad del sujeto pasivo. También nos encontramos en el caso de que se revele algún secreto que sea importante, que sea relevante. También, por supuesto, en la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes y alguna otra consideración que tome en cuenta el juez de control. También, por supuesto, hablamos del tema de la contradicción. ¿Sale? Este punto es importante considerarlo porque es una base del sistema. ¿En qué consiste este sistema? Pues bueno, nos vamos a encontrar que las partes van a tener un litigio abierto. ¿Esto qué implica? Que sobre las pruebas que ofrezca la parte, en este caso la fiscalía, por supuesto habrá una contradicción por lo que corresponde a la defensa. En cada una de las etapas procesales vamos a verificar esta confrontación entre la teoría del caso expuesta por la fiscalía contra la teoría del caso que en este caso expone la defensa. Y este es el punto de la contradicción. Este es un punto muy importante y es una base fundamental dentro de el proceso penal. Otro de los principios fundamentales que vale la pena mencionar es el principio de continuidad. Continuidad en las etapas del proceso. Si nosotros vemos la conformación del proceso, vamos a ver que este tiene una secuencia en cada una de las etapas, desde la etapa de investigación inicial, ¿sale? La etapa de investigación complementaria, ok, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Aquí lo que podemos darnos cuenta cómo se van sucesivamente desarrollando cada una de estas fases. ¿Sale? Entonces, vamos a verificar que en cada una de estas etapas se inicia la audiencia y se lleva hasta su conclusión, salvo algunas excepciones que vamos a encontrar en la cual por algunos motivos se suspenderá la audiencia, pero tenemos que continuarla a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes para que los actos que ahí se realizaron pues tengan esta continuidad. Un ejemplo muy claro de cómo se desarrollan estas audiencias es la etapa de investigación complementaria. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un control de detención, ¿vale? Posteriormente, un tema de formulación de imputación. Después tenemos, en este caso, el debate sobre la solicitud de vinculación a proceso, las medidas cautelares, plazo para cierre de investigación y las últimas manifestaciones de las partes. Si se fijan, se desarrollan una serie de actos procesales dentro de esta audiencia, dentro de esta etapa de investigación. En esta audiencia inicial vamos a verificar todos estos supuestos.
Avanzando con los elementos y los principios que rigen a nuestro sistema, por supuesto, también nos encontramos con el principio de inmediación. Recuerden, ahora tenemos una posición muy importante del órgano jurisdiccional ante el cual se va a desarrollar cada una de las audiencias. Vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de la etapa de investigación, ¿ok? Y la etapa intermedia, vamos a tener a un juez de control. ¿Sale? Que las fases que se desarrollen en estas fases, en esta etapa de investigación y en esta etapa intermedia, por supuesto, tiene que estar presente en cada una de las etapas. Avanzando, vamos a encontrar que en la etapa de juicio oral, ¿ok? Vamos a tener a un tribunal de enjuiciamiento, ¿ok? Y este tribunal, ¿ok? Los jueces que lo conforman son tres. Ninguno de estos jueces debió haber intervenido en ninguna de las fases anteriores. Y también, por supuesto, tenemos una etapa de ejecución de sanciones penales en la cual vamos a tener un juez de ejecución de sanciones penales. Aquí nosotros vemos entonces que, por supuesto, la participación del órgano jurisdiccional en cada una de las fases es importantísima. Este sistema lo que va a conllevar es un paradigma muy importante en relación al tema del modelo inquisitivo mixto que teníamos con antelación, porque aquí nos encontramos con una clara división de roles entre el juez como un árbitro imparcial, el fiscal como acusador y la defensa como garante de los derechos del imputado. Cada quien tiene una posición muy importante dentro de las fases del proceso penal. ¿Y cuál es un punto de contraste con la cual nosotros podemos verificar las diferencias con el sistema anterior? Vemos, por ejemplo, el sistema inquisitivo mixto, pues no teníamos una división en relación a etapas. Al final de cuentas, el juez que conocía de causas penales, el juez en materia penal, pues participaba en todo proceso, desde la integración de una averiguación hasta el punto en la cual se dictaba una sentencia por parte del órgano, pues en este caso por parte de este juez. No había como tal una distinción y esto, por supuesto, contaminaba el proceso. Hoy en día tenemos una separación de funciones procesales y tenemos distintos, en este caso, integrantes de los órganos jurisdiccionales que van a conformar cada una de las etapas. ¿Sale? También, por supuesto, en el sistema anterior teníamos un predominio de los documentos escritos. Eso era lo que principalmente se destacaba sobre ese sistema. Hoy tenemos, por supuesto, un predominio de la oralidad, en la cual la mayor parte de etapas procesales se van a desarrollar a través del uso de la voz. También, por supuesto, tenemos la cuestión de el secreto de las actuaciones en el sistema anterior. No había ningún tema de publicidad. Las audiencias se hacían pues en juzgados en la cual pues no había una comunicación o no había una situación de que pudiese haber público presente. Solamente las partes involucradas se encontraban dentro de la audiencia y por supuesto en muchas de ellas ni siquiera eran precedidas por el juez, sino al final de cuentas podríamos tener al propio secretario del juzgado que se encargaba de diligenciar estas audiencias. Hoy tenemos, por supuesto, el principio de publicidad en las audiencias y vamos a tener, por supuesto, la participación del juez en cada una de las audiencias. El punto que teníamos en el sistema anterior
era la presunción de culpabilidad. Y entonces el sujeto activo tenía que demostrar a lo largo del proceso su inocencia. Y ahora tenemos una postura en la cual vamos a encontrar la presunción de inocencia como eje rector, como derecho fundamental que debe ser protegido. También, por supuesto, nos encontramos con la cuestión importante sobre que esta reforma del 2008, que inclusive fue 3 años después del caso de Israel Vallarta y de Florence Cassés, fue una situación en la cual una transición del sistema acusatorio adversarial buscando una transparencia en la tutela de derechos humanos y bueno, al final de cuentas, vamos a ver que este caso es un ejemplo significativo de cómo migramos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial. Y por supuesto nos va a dar mucha luz lo que ocurrió dentro de este caso. ¿De acuerdo? Vamos avanzando, mis queridos abogados y abogadas. Vemos, por supuesto, el caso de Israel Vallarta, su cronología. La detención y el montaje televisivo se da en 2005, 9 de diciembre del año 2005. Ya prácticamente estamos en la recta final de la administración del presidente Vicente Fox. Israel Vallarta fue detenido en un operativo policial que se acreditó que fue un montaje, ¿sale? Este montaje, si lo vemos a la luz del sistema acusatorio que hoy tenemos vigente, pues vulneró la presunción de inocencia desde un inicio. Y lo que dijo la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo lo que ocurrió en este punto, en este montaje, generó un efecto corruptor que por supuesto trascendió el proceso. Ahorita no nos corresponde a nosotros decir si es inocente o es culpable. Al final de cuentas, un órgano jurisdiccional emitió una sentencia en la cual señaló que no había elementos pues para determinar esa responsabilidad del señor Israel Vallarta. En el caso vamos a ver que hubo un laberinto judicial de casi 2 décadas desde la detención del señor Israel Vallarta, porque el caso de Florence Cassés, recuerden que tiene un tratamiento muy particular por la cuestión mediática también en la cual se encontró involucrado el gobierno de Francia, en ese momento encabezado por el presidente Nicolás Sarkozy, que por supuesto tuvo una intervención muy importante y hasta cierto punto fue el factor que ayudó a la salida de prisión de Florence Cassés. Este tema en particular conllevó a casi 2 décadas de este laberinto judicial. Esta prolongación marcada por irregularidades procesales y, por supuesto, una prisión preventiva porque no tenía una resolución definitiva. Al final de cuentas, no habían evidencias profundas y estructurales para establecer, escuchen bien, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad penal. Esta es una conclusión importante y este es un punto de equilibrio de nuestro sistema. Ese es un punto en el cual hay una ruptura y tenemos que preguntarnos qué pasa con la impartición de justicia en nuestro país. La acusación contra el señor Israel Vallarta conllevó en lo siguiente. Vamos a encontrarnos con el tema del secuestro agravado. Esta acusación, en la cual tenemos múltiples víctimas presuntamente retenidas en el rancho Las Chinitas, ¿vale? Que en camino a la carretera federal a Cuernavaca. Se estableció que este señor era líder de una banda de secuestradores llamada Los Zodíacos, que presuntamente se dedicaba al tema del secuestro.
Dice la autoridad que se encontró posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Las acusaciones fueron presentadas públicamente en medios de comunicación antes que cualquier procedimiento judicial formal. Esta fue una narrativa mediática, podríamos decir que fue el antecedente de lo que hoy vemos como juicios mediáticos a través de redes sociales. Y esta situación, pues, conllevó a una narrativa mediática en la cual se estableció la culpabilidad, ¿vale? Esta, a pesar de las evidencias de irregularidades procesales. Bueno, de antemano, pues, ya de antemano ante los medios de comunicación, pues se dijo que él era un secuestrador, que él era responsable de ese hecho ilícito y que como consecuencia tenía que ser castigado. Esto fue lo que principalmente se alegó en el caso de Israel Vallarta. Y bueno, el laberinto procesal en la cual se involucró este caso en particular. Lo que podemos encontrar a grosso modo es lo siguiente. Nos encontramos que del año 2005 al año 2007 se inicia el proceso penal con muchas irregularidades en la integración de la averiguación previa y, por supuesto, las violaciones al debido proceso. Para el año 2008 al 2012, nos encontramos con la presentación de múltiples amparos por parte de la defensa del señor Vallarta, en la cual se alegó un tema de tortura y la fabricación de pruebas. Cada uno de los dos participantes, Israel Vallarta y Florence Cassés, tenían sus procedimientos en particular. Pero bueno, sabemos que el caso de Florence Cassés fue un caso mediático a nivel internacional por el involucramiento de, en este caso, el gobierno de Francia, en la cual incluso decía el propio Florence Cassés ante los medios de comunicación en Francia, quien verdaderamente gobernaba, decía Nicolás Sarkozy, era Genaro García Luna, porque decía él que él le daba línea al presidente Felipe Calderón en relación a este asunto en particular. Bueno, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a encontrarnos la liberación de Florence Cassés. ¿Sale? La Corte determinó el criterio jurisprudencial de efecto corruptor y habló de que todo lo que de ahí sucedió, pues fue una contaminación del proceso, lo que conllevó al final de cuentas a la resolución por parte de la Corte que señaló, pues de alguna manera, la libertad para esa ciudadana francesa. ¿Sale? Y bueno, el caso para R.L. Vallarta, pues permaneció estancado en un ciclo de audiencias postergadas, cambio de jueces y, por supuesto, recursos legales sin resolución definitiva. 20 años prácticamente después de su detención, todavía no tenía una sentencia definitiva. Permanecía en prisión a través de la figura de una prisión preventiva, en clara violación al precepto constitucional reconocido en el artículo 17 constitucional que habla de un juicio expedito. ¿Y cuáles son los elementos clave que podemos mencionar sobre el caso de Israel Vallarta? ¿Cuáles son puntos finos en la cual podemos aterrizar esta causa? Nos encontramos, por supuesto, el montaje televisivo, ¿sale? La recreación del operativo de captura transmitido como si fuera en tiempo real por las televisoras nacionales. Entonces aquí lo que vamos a encontrarnos Ok, lo que nos vamos a encontrar es de que hubo una simulación mediática en medios de comunicación en relación de la detención de Florence Cassés e Israel Vallarta. Y sobre esta detención, pues evidentemente nos encontramos
pues con un juicio mediático en la cual prácticamente se determinó a través de los medios la responsabilidad de Florence Cassés y de Vallarta. Avanzamos y también se señala un tema importante en relación de la tortura documentada, evidencias médicas y testimoniales de tortura física y psicológica para obtener confesiones. Si ustedes recuerdan directamente, incluso en la propia pantalla, se ve cómo también es torturado Israel Vallarta, inclusive hasta se queja al momento de la propia transmisión. Y el reportero inclusive le pregunta qué le duele o quién le hizo algo, ¿no? Y al principio señala que era Palomino, pero posteriormente se retractó y como que dijo, no, 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 no tengo nada, ¿no? Es un tema importante, ¿no? También nos encontramos con que se alegaba un tema de fabricación de pruebas, inconsistencia en los testimonios, las evidencias que fueron plantadas y contradicciones en las declaraciones oficiales. Por eso era muy complejo que se dictara una sentencia condenatoria a la luz de todos estos elementos, pues en la cual había inconsistencia. Y recuerden la premisa del sistema acusatorio adversarial para que un juez dicte una sentencia. Debe de demostrarlo más allá de toda duda razonable. Por supuesto, esto generó un impacto mediático en los medios de comunicación. Existió una narrativa de culpabilidad antes del proceso judicial. Y esto, por supuesto, generó y tuvo un impacto significativo. ¿Cuáles son las fallas que encontramos en el caso de Israel Vallarta? Y las fallas que podemos destacar son las siguientes. Vamos a empezar. Uno, falla uno, violación a la presunción de inocencia. Manifestaciones de la violación. Presentación mediática como culpable antes de cualquier juicio. La presentación ante los medios de comunicación, pues conllevó desde que veíamos la tele y que decíamos, es un secuestrador, para empezar. Esa fue la visión mediática y, por supuesto, el poder que tenía en ese momento las televisoras, pues era un poder en la cual, pues millones de mexicanos confiaban al momento de ver una presentación, pues decía que debía ser cierto, ¿verdad? Nos encontramos también con las declaraciones de las autoridades afirmando la culpabilidad de Israel Vallarta y de Florence Cassés. La exposición pública de estos personajes en condiciones degradantes y bueno, la filtración selectiva, en este caso, de información a medios de comunicación. Todo esto trajo consigo consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas que vamos a destacar es, por supuesto, la contaminación del proceso judicial desde el inicio. Y lo que ocurre de ahí hacia adelante es un efecto corruptor. Recuerden la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? El punto de que, pues, el árbol contaminado, el árbol malo, pues no puede dar buenos frutos. Nos encontramos con una teoría que implica, pues, todo lo que se obtenga a partir de este efecto corruptor por supuesto, nos encontramos con una falla dentro del sistema. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración. También, por supuesto, la predisposición de los juzgadores en relación de los vínculos con la autoridad, aunque del todo no se tenían elementos para pues, establecer una sentencia condenatoria. Y bueno, también los diversos recursos y los amparos que presentó la defensa de Israel Vallarta. Y bueno, la imposibilidad práctica de un juicio imparcial como consecuencia de la situación mediática, hoy lo vemos mucho con los juicios los temas que versan de redes sociales, ¿verdad? Y también, por supuesto, la inversión de la carga de la prueba hacia el acusado, quien debía demostrar su inocencia, en este caso es Israel Vallarta y Florence Cassés. La presunción de inocencia con la implementación de la reforma de junio del 2008 es un pilar fundamental del sistema acusatorio. Evidentemente, en el caso de Israel Vallarta,
Como tal, no existía ese principio constitucional, aunque sí existía dentro de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto comprometió la legalidad de todo el proceso posterior. El impacto que generó la transmisión a través de los medios de comunicación fue significativa. La escenificación mediática que se dio el 9 de diciembre del 2005 en relación a la captura de la ciudadana francesa Florence Cassés y Israel Vallarta. Esta transmisión en vivo, pues de alguna manera después se demostró pues que era un montaje, ¿no? Y el propio, en ese caso, secretario, posteriormente el secretario de Seguridad Pública, García Luna, lo estableció dentro de un programa de televisión en la cual inclusive hubo una llamada directa de Florence Cassés que le señaló que fue detenida un día anterior. Y ya después, en ese mismo programa, reconoció que hizo una recreación en ese mismo día porque fue una petición de los medios de comunicación. Esa es una situación que incluso el propio García Luna reconoció. Nos encontramos también con una situación en relación a la narrativa irreversible de culpabilidad. La transmisión estableció una narrativa ante la opinión pública que era muy difícil de revertir. Es decir, prácticamente se estableció su culpabilidad desde un principio. Y bueno, el punto es ese punto de la migración de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, pues conllevó a un tema de la exposición mediática de un juicio justo. Este fue un punto crucial, la especulación de un tema de justicia y presión mediática, y principalmente el involucramiento del gobierno de Francia en el caso de Florence Cassés, y por supuesto el impacto que esto generó en el caso de Israel Vallarta. Si no hubiera sido ese impacto internacional, les aseguro que Israel Vallarta hubiera sido el caso como miles y miles de casos que lamentablemente hay en nuestras cárceles. Hay personas que llevan años en una situación en la cual no tienen sentencia que establezca su responsabilidad. El montaje televisivo, sin lugar a dudas, generó una violación grave a los derechos fundamentales en la historia del sistema judicial en nuestro país. Este es un punto importante, ¿no? Y no importa si es chairo, si es fifí o si se tiene una afiliación política. Aquí lo estamos debatiendo desde un punto de vista como juristas, ¿vale? Como juristas, y no, que no otro factor. Y en este punto vamos a analizar lo siguiente. Y señalamos esta cuestión sobre el análisis. ¿Puede funcionar un sistema con un prejuicio mediático? ¿Cómo esto genera un impacto en los juzgadores? Los jueces son miembros de la sociedad. No son inmunes a la narrativa mediática. Al final de cuentas, esto los compromete. Compañeros, ¿cómo resuelven los jueces cuando el asunto se hace viral? Cuando hay una reclamación de justicia, cuando están detrás los medios de comunicación, cuando está detrás de la sociedad. La cuestión no es fácil. Son seres humanos y por supuesto corre sangre por sus venas. Y esto implica pues que esa presión por supuesto les impacta. La presión social, ¿no? La expectativa pública de condena, los medios de comunicación, algunas clases políticas que se encuentran involucrados sobre una resolución. Por supuesto que esto tiene un impacto. Y por supuesto, la inversión probatoria. El acusado debe demostrar su inocencia en lugar de que el Estado pruebe su culpabilidad. Estos son los preceptos fundamentales que por supuesto vale la pena destacar. El caso de Israel Vallarta
demuestra que cuando la presunción de inocencia se vulnera desde el inicio a través de los medios de comunicación, en este punto se pierde el efecto corruptor, la capacidad de garantizar un proceso justo. ¿Sale? El efecto corruptor, por supuesto, se extiende, ¿verdad? Es como una manzana que empieza a tener allí un punto de contaminación. El efecto corruptor va a llegar a toda la manzana, la va a contaminar. El árbol que da malos frutos, pues nunca podrá dar buenos frutos, ¿verdad? El árbol, la teoría del árbol envenenado. Así que como dice el versículo bíblico, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y después avanzamos y llegamos al segundo fallo que consideramos sobre el sistema: la ilegalidad de la detención y, por supuesto, la teoría de la prueba ilícita. Detención arbitraria, realizada sin orden judicial, sin cumplir requisitos de flagrancia o caso urgente que establece la Constitución. En este punto nos encontramos bajo la violación de derechos fundamentales de los derechos de Israel Vallarta y Florence Cassés. El tema de la tortura documentada. Informes médicos que confirman lesiones consistentes con tortura. La evidencia de tortura psicológica y, por supuesto, la aplicación del protocolo de Estambul para verificar que estas acciones fueran realizadas por las autoridades. Y también las confesiones coaccionadas, las declaraciones obtenidas bajo coacción que posteriormente fueron utilizadas como prueba central dentro del proceso. Recuerden, la teoría del fruto del árbol envenenado. Cualquier evidencia que obtengamos a partir de violaciones a derechos humanos, en este caso, mis queridos amigos, vamos a señalar que deben ser excluidas. Sin embargo, en esa migración del sistema anterior, en el caso de Israel Vallarta, estas pruebas ilícitas fueron la base de la acusación. Y bueno, analizando la doctrina del fruto del árbol envenenado, ¿qué nos dice esta doctrina? Dice que la evidencia obtenida a través de métodos ilegales debe ser considerada inadmisible, al igual que cualquier evidencia derivada de ese fruto, ya se encuentra contaminada, ya se encuentra afectada, debe ser excluida. Como dice el versículo bíblico, dice que tenemos que extraerla, que tenemos que arrojarla. ¿Sale? Por sus frutos conoceréis si una persona es buena o una persona es mala. Y dice el versículo también, señala, ¿verdad? El árbol bueno no puede dar malos frutos, ¿sale? Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así es que es, por sus frutos los conoceréis. Y encontramos elementos como confesiones nulas, declaraciones y confesiones obtenidas bajo coacción o tortura. Son inherentemente duras, desde nulas, y pueden ser utilizadas y no pueden ser utilizadas como prueba. Acuérdense que en el sistema anterior decían que la confesión era la prueba reina, ¿verdad? Y los ministerios públicos, ¿qué decían? Ya viene confesado, ¿no? Y decían que los ministerios públicos podían hacer confesar hasta las rocas, ¿verdad? Pues bueno, en este punto, con el sistema que tenemos implementado a partir de 2008, nos encontramos que esas confesiones que se obtenían bajo coacción, por supuesto, deben ser declaradas nulas. La evidencia derivada inadmisible. Cualquier prueba que se haya descubierto, ¿sale? Como resultado directo de una confesión o una acción ilegal, debe ser excluida del proceso. La corte la llamó efecto corruptor.
Y lo que ocurra posteriormente, pues ya se encuentra contaminado. Caso inválido. Cuando la cadena de evidencia está contaminada de origen, se invalida por completo. Si no me creen, analicen el caso de O.J. Simpson y el tema de cómo se obtuvieron las pruebas. Este efecto corruptor, por supuesto, trascendió el resultado del fallo. A pesar de la claridad de esta doctrina, en el caso de Israel Vallarta, se continuó basándose en evidencias que debieron haber sido excluidas. Esto, por supuesto, genera una falla en el sistema. Y bueno, estimados amigos, por supuesto, argumentamos y verificamos aspectos referentes a la gestión de pruebas obtenidas con violencia, destacando la cuestión de exclusión probatoria. El sistema acusatorio exige la exclusión total de pruebas obtenidas mediante violaciones de derechos humanos. O sea, le tienen que ser excluidas esas pruebas que se hubiesen obtenido vulnerando derechos fundamentales, aunque sean pruebas claves para demostrar la responsabilidad del sujeto activo. La contradicción. Las partes pueden cuestionar el origen y la forma de obtención de cada prueba en audiencia pública. Por eso, en la audiencia intermedia hay un debate sobre el ofrecimiento y la exclusión de medios de prueba. Se abre a debate y el juez de control deberá de resolver. Como señalamos, la cuestión del control judicial. El juez debe actuar como garante de los derechos y excluyendo pruebas ilícitas, inclusive de oficio, aunque las partes no lo soliciten. En el caso Vallarta, estos mecanismos de control fallaron, permitieron que pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones continuaran en el expediente casi 2 décadas después. ¿Ok? Inclusive ello conllevó a la sentencia. La sentencia no determinó si es inocente o no, simplemente no tuvo evidencia, no tuvo elementos para dictar una sentencia condenatoria. Y la falla número 3 del sistema. ¿Cuál es esta falla número 3? Bueno, vamos a destacar lo siguiente. Nos encontramos con falta de imparcialidad y dilación procesal. Casi 20 años tuvieron que pasar y no tenía una sentencia definitiva. Se encontraba privado de su libertad a través de una medida cautelar de prisión preventiva. Más de 30 jueces conocieron el caso. Tal es decir, pues es un caso que pasó por muchas manos y ninguno pues emitió una resolución, amparos, recursos y demás que se presentaron. Constantemente se suspendían audiencias y se reprogramaban. Y esto, por supuesto, conllevó pues a toda una dilación procesal. Cambios de jurisdicción y competencia también son factores determinantes de la jurisdicción federal, la jurisdicción local, que cambiamos y que va a cambiar el tema dónde va a compurgar la medida cautelar Israel Vallarta, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, ciclos interminables de recursos y amparos que se presentaron. Recursos, recursos, queja, apelación, revisión, amparos, amparos, amparos y más amparos. Consecuencias jurídicas. La prisión preventiva convertida en una pena anticipada. Análisis del artículo 19 constitucional que establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Imposibilidad de ejercer adecuadamente el derecho a la defensa en el caso de Israel
Vallarta y la situación que conllevó, pues que estuviera privado de su libertad cerca de 20 años. La pérdida de evidencia y, por supuesto, y los testimonios con el paso del tiempo. ¿Vale? Evidentemente, existió un desgaste económico y emocional por parte del acusado y su familia. En el caso de la dilación excesiva del caso Vallarta, contradice el principio constitucional de justicia pronta y expedita, convirtiendo a la prisión preventiva en una pena anticipada sin juicio ni sentencia. ¿De acuerdo? Se tiene el derecho fundamental a un juicio justo, a un juicio expedito. Y, por supuesto, uno de los principios rectores del derecho nos dice lo siguiente: la justicia que tarda no es justicia. El artículo 17 de nuestra Constitución establece este derecho fundamental a una justicia pronta y expedita. El caso de Vallarta, pues demuestra cómo, pues de alguna manera, este derecho ha sido vulnerado. Y solamente por mencionar uno, ¿eh? Si nos vamos a los sistemas penitenciarios de nuestro país, vamos a encontrarnos que hay un número muy importante de personas que se encuentran privados de su libertad a través de una medida cautelar, ¿eh? Es decir, ni siquiera tienen sentencia. Casi 2 décadas en prisión sin una sentencia definitiva, extendiendo el proceso más allá de lo que es razonable jurídicamente. Audiencias postergadas, que esto implica, se suspenden, se reprograman en infinidad de ocasiones. Si verificáramos cómo se va desarrollando, nos encontraremos con un entramado bastante complejo. Y por supuesto, cambio de instancias. Cambios frecuentes de jueces, tribunales, afectan la continuidad del proceso. Porque imagínense que en uno de los de las causas se esté llevando ante el juez A y después se suspende la audiencia y ahora continuamos con el juez B, se suspende y ahora con el C, pues evidentemente esto pues no es una justicia pronta. Y bueno, el juez está conociendo por primera vez del caso. Esto, por supuesto, conlleva una dilación procesal. Y este laberinto procesal, esta situación tan compleja en la cual recursos, amparos y demás, pues hicieron un procedimiento lento. La dilación en sí misma constituye una violación a los derechos fundamentales, independientemente si Israel era, en su caso, señalado culpable o inocente. Hay casos también que podemos comparar. El primer caso, por supuesto, que vale la pena comparar en el caso de Israel Vallarta, por supuesto, es el caso de Florence Cassés. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los detuvieron juntos, porque a final de cuentas decían que eran miembros de esa banda de los zodiacos, porque a final de cuentas señalaron que eran secuestradores. Si la corte determinó el efecto corruptor en la resolución que dictó en el caso Florence Cassés, ¿por qué no se conformó el precedente? Y en todo caso, pues esa misma resolución hubiese impactado al caso de Israel Vallarta. ¿Sale? Y bueno, Israel Vallarta continuó en prisión después de la sentencia de la resolución de la Suprema Corte en el caso de Florence Cassés. Tenemos también el caso de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí, acusada falsamente de secuestrar agentes federales. Estuvo 3 años en prisión antes de ser exonerada. Por lo menos a una persona ya le afectaste su vida, ya le causaste un impacto en su familia, ya le causaste un impacto en su vida al tener esa medida cautelar de prisión preventiva. Y en el caso de Sergio Aguayo, nos encontramos que es un periodista demandado por criticar a Humberto Moreira. En este caso se evidenció que los políticos usan el sistema judicial
para incriminar a sus críticos y por supuesto, pues que estos se callen, ¿verdad? Lamentablemente es un elemento que nos encontramos en los centros de poder. Estos revelan fallas en el sistema y, por supuesto, una visibilidad mediática o implicaciones políticas. Entonces, mis queridos amigos, de todo esto que venimos platicando con ustedes en el caso de Israel Vallarta, vamos a señalar estos supuestos importantes. Causas estructurales y fallas sistémicas que podemos ver en muchos casos dentro del sistema acusatorio adversarial. Corrupción. Es un tema que sigue siendo importante. En este caso hay una influencia indebida en decisiones judiciales y por supuesto manipulación de procesos. Lamentablemente es un tema que no podemos dejar de lado y es un tema que genera un impacto no solamente en procesos jurisdiccionales, es un impacto significativo en la impartición de justicia. Presión política. Interferencia del poder ejecutivo en casos de alto perfil, del ejecutivo federal o también, por supuesto, de los ejecutivos locales. Deficiente capacitación. Operadores jurídicos sin formación adecuada en el sistema acusatorio, jueces corruptos, ministerios públicos corruptos, defensores corruptos, personas que no tienen la capacidad técnica para llevar audiencias dentro del sistema, son varios efectos y tenemos una corresponsabilidad todos los operadores jurídicos. Entonces hay que cambiar esta realidad. También, por supuesto, la influencia mediática, los juicios paralelos en medios de comunicación. Y hoy es mucho más rápido esto, ¿eh? Los medios de comunicación y la influencia mediática que estos generan en las causas que, pues, de alguna manera vemos a través de redes sociales. Facebook, TikTok, YouTube y todas las redes que conocemos. Y por supuesto, inercia institucional, resistencia al cambio y la persistencia en prácticas, pues, del sistema inquisitorio. Se supone que tenemos un sistema acusatorio adversarial, pero tenemos operadores jurídicos que siguen operando bajo premisas del sistema anterior, del sistema inquisitivo. Estas causas se encuentran relacionadas, lo que genera sin lugar a dudas, pues una situación que afecta, en este caso, los principios del sistema acusatorio adversarial. Hay reformas necesarias para prevenir casos similares. Y bueno, una de las preguntas que tenemos que formularnos es, ¿verdaderamente con la reforma judicial hay un fortalecimiento de la independencia judicial o no? Esa es una pregunta importante, ¿eh? Y es una pregunta crucial que como operadores jurídicos tendríamos que resolver. Es decir, ¿existen mecanismos adecuados para que los jueces se encuentren exentos de situaciones externas que pudiesen involucrar o que pudiesen ser un factor determinante al momento de emitir sus resoluciones? Esta es una cuestión importante. Hay que incluir a medios de comunicación y, por supuesto, a otros poderes del Estado. También, por supuesto, la regulación de la cobertura mediática, los límites claros y la exposición mediática para garantizar la presunción de inocencia. Ah, que por qué les tienen que tapar los ojos. Bueno, es su derecho fundamental, la presunción de inocencia. No se puede prejuzgar con antelación si alguien es responsable o no de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Recuerden la premisa que se ha establecido con antelación. Se debe de demostrar su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Los plazos máximos para el proceso. Acuérdense que la reforma judicial establece un cambio significativo dentro del proceso penal y por supuesto, también la Constitución establece el plazo máximo para que el órgano jurisdiccional dicte sentencia es de 2 años y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece de 1 año. Pero bueno, vamos avanzando y vemos también algunos aspectos significativos como son reformas necesarias. Reformas, por supuesto,
al fortalecimiento de la Defensoría Pública, garantizar recursos adecuados para contar con defensores capaces, defensores que puedan, pues de alguna manera, presentar pues una representación más adecuada ante las fiscalías, ¿verdad? También, por supuesto, mecanismos efectivos contra la tortura. Tenemos el protocolo de Estambul, pero ello conlleva otros elementos que por supuesto hay que considerar. Recuerden que el protocolo de Estambul, que también en algún momento valdría la pena comentarlo en una masterclass, pues establece esta situación multidisciplinaria, otros científicos que deberán de estar ahí presentes entre trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos y demás, para que verifiquen y se establezca también los casos en los cuales puede existir tortura por parte de la autoridad. Y también, por supuesto, responsabilidad para funcionarios, consecuencias penales, administrativas y civiles para aquellos funcionarios que violen derechos humanos en el tema de procuración de justicia. Por supuesto, buscamos un cambio significativo y el caso de Israel Vallarta nos puede conllevar a cuestiones importantes en relación del impacto de los derechos humanos. Nos encontramos con tesitura importante en relación a la vulneración de derechos humanos. Por supuesto, encontramos la afectación en relación al derecho de la libertad personal, también por supuesto a la integridad física, la prohibición de la tortura, también por supuesto el derecho fundamental a la presunción de inocencia y que no se nos prejuzgue al momento de iniciar un proceso. La fiscalía tiene que demostrar en esa carga de la prueba que más allá de toda duda razonable, establecer la responsabilidad penal del sujeto activo, derecho a un juicio justo e imparcial, por supuesto también el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Se supone que la reforma pues contempla estos supuestos para que pues tampoco se haga un aprovechamiento excesivo de los recursos que establecen las normas adjetivas en materia penal. Y por supuesto el derecho a la defensa adecuada. Estándares internacionales aplicables, por supuesto, en ejercicio de control de convencionalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, el Protocolo de Estambul, la jurisprudencia interamericana de derechos humanos en contra de la tortura y, por supuesto, principios básicos sobre la función deóntica de los abogados. Por supuesto, en el caso de Israel Vallarta, hay una violación sistémica de diversos derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y la defensa de los derechos fundamentales es muy importante hacerla a la luz de la Constitución, pero también, por supuesto, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, al final también nos encontramos con un supuesto muy importante que vale la pena mencionar en relación de la prisión preventiva como una pena anticipada. Recuerden lo que se establece dentro de la doctrina del bloque de constitucionalidad, contradicción de tesis, ¿ok? 293 diagonal 2011. Se establece en este caso, mis queridos amigos, los derechos humanos y su tutela, ¿sale? Tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por lo que respecta aquí en la Constitución, vamos a abarcar no solamente los 133 artículos de nuestra Constitución, sino también la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Y aquí hablamos de los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, pero la contradicción nos dice,
que si subsiste una restricción, nos vamos a tener a esta restricción constitucional. Y este es el soporte en la cual el artículo 19 sustenta el tema de prisión preventiva para los delitos que se encuentran catalogados dentro del artículo 19 constitucional. Y en este punto de partida, muy a grosso modo, comentamos, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, ¿sale? Y bueno, se convierte en este caso en una medida prolongada que constituye una pena sin juicio. En el caso de Israel Vallarta, ilustra cómo la prisión preventiva puede convertirse en una pena anticipada cuando se extiende en periodos irrazonables. 20 años privados de su libertad sin una sentencia definitiva. ¿Sale? Pérdida de vínculos. Esta pérdida prolongada genera pues la pérdida de vínculos con la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, etcétera, etcétera. 20 años después, por supuesto, el deterioro de nuestra salud física y mental y por supuesto los obstáculos que puede presentar la reintegración, porque muchas veces hasta vamos a ser prejuzgados por nuestra propia familia y por nuestros propios amigos cuando pues concluya esta medida cautelar y muchas veces no decir, oye, ándate con cuidado porque pues no es una persona muy decente que digamos, ¿verdad? Lamentablemente hay una repercusión mediática. Y bueno, también, estimados amigos, es importante destacar pues que tenemos un papel muy importante también nosotros dentro de nuestra ética profesional. El papel de jueces y magistrados implica, por supuesto, mantener independencia frente a las presiones mediáticas y políticas, priorizando los derechos fundamentales. ¿Sale? No tendría que generar un impacto a la presión mediática, aunque reconocemos son seres humanos y la situación de las resoluciones, pues no es tan fácil, ¿verdad? En el tema de los fiscales, su objetivo debe ser la justicia, no la condena. Deben ellos de presentar los elementos constitutivos del delito y demostrar que el sujeto activo que se está imputando, pues existen los elementos para determinar su responsabilidad. Y también, por supuesto, por conducto de los defensores, mantener una defensa técnica y ética utilizando todos los recursos legales disponibles, pero por supuesto con responsabilidad y con el compromiso ético de la defensa a nuestro representado. Es un elemento fundamental la ética cuando falla el sistema. Entonces también tenemos una gran responsabilidad como operadores jurídicos. Estimados amigos, avanzando y llegando prácticamente a los puntos conclusivos de esta masterclass, nos encontramos también, por supuesto, la vigilancia ciudadana, pero una vigilancia real, una vigilancia hasta cierto punto estructurada, observatorios ciudadanos en el tema de justicia penal. Aquí los abogados tenemos un papel importantísimo, ¿verdad? También, por supuesto, un periodismo de investigación independiente que no se encuentre sometido a los poderes fácticos del Estado. También, por supuesto, la participación de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. También, por supuesto, lo que hacemos en el colegio, en este caso en el Colegio Nacional de Profesores Certificados a través de clínicas jurídicas universitarias, a través de masterclass. Este es el objetivo central de nuestro grupo educativo. Y también, por supuesto, plataformas digitales de transparencia judicial. Es muy importante el impacto potencial en relación de la visualización de casos de injusticia, pero analizarlos desde un estudio detallado del derecho, analizarlos desde una práctica procesal, no nada más a través de politiquerías, sino ser ordenados en su presentación. Por supuesto,
Hay que presionar reformas estructurales que requiere el Estado para tener un mejor sistema de justicia, la documentación de patrones de violación, acompañamiento a las víctimas en el sistema y, por supuesto, la educación pública sobre los derechos. Es muy importante conocer nuestros derechos. ¿Los conocemos? ¿Sabemos qué tenemos que hacer ante una causa penal? ¿Sabemos qué derechos tenemos como parte de un sistema, en este caso del sistema acusatorio adversarial? ¿Nos podemos encontrar involucrados en algún momento de nuestra vida con una causa en contra de nosotros? ¿Sabemos cuáles son nuestros derechos? Es fundamental explicarlo. Es fundamental que conozcamos cómo podemos defendernos en caso de que nos encontremos involucrados en una causa penal. Nuestra participación ciudadana es importantísima. Y por supuesto, hoy en día las escuelas de derecho tienen que estudiar a través de casos. Y hoy esta es una muestra que podemos plantear en como un valor pedagógico en el caso Vallarta, ¿sale? Un análisis crítico que permite a nosotros como científicos del derecho identificar violaciones procesales y las consecuencias que estos casos pues conllevan en una situación real. Hay una situación real que está ocurriendo. ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo valer a partir del estudio de casos? Conciencia ética, la responsabilidad de operadores jurídicos en la protección de derechos fundamentales. La policía, los fiscales, también, por supuesto, los investigadores, los abogados defensores, los jueces, la sociedad, todos tenemos que tener un compromiso ético para el funcionamiento del sistema. También la comprensión sistémica facilitan el entendimiento de las fallas que pueden cometerse durante la tramitación de este sistema. Los que ya son abogados y los futuros abogados deben de involucrarse en estas causas y por supuesto considero que tenemos un papel importante y algo podemos hacer. Por supuesto, los puntos claves de nuestra exposición al finalizar la misma. Nos encontramos, por supuesto, que el sistema acusatorio adversarial es un modelo basado en principios fundamentales como es la presunción de inocencia, la publicidad, la contradicción y la continuidad. Estos son puntos fundamentales, son el eje rector que permite que este sistema funcione y por supuesto su aplicación es fundamental. El caso de Vallarta, pues sin lugar a dudas nos genera una situación importante en relación a lo ocurrido ese 9 de diciembre del año 2005, en la cual un montaje televisivo pues conllevó a una situación en la cual una persona estuvo privada de su libertad cerca de 20 años. Las fallas identificadas, pues violación a la presunción de inocencia, uso de pruebas ilícitas, dilación procesal extrema. Y por supuesto, las reformas necesarias hacia un tema de independencia judicial, regulación mediática y mecanismos efectivos para combatir la tortura. Estimados amigos, de forma general, pues vale la pena destacar aspectos importantes en relación de los puntos que consideramos con los cuales concluimos nuestra masterclass hablando de la brecha entre la teoría y la práctica. La teoría del sistema acusatorio tiene principios sólidos, ¿sale? Pero lo importante es involucrarlo en un aspecto práctico para que sea eficiente. Yo no creo aquella postura en la cual eso dice la teoría, la práctica es otra, porque mientras permitimos que esos comentarios sigan subsistiendo, entonces vamos a justificar violaciones procesales, ¿no? No podemos justificar. La teoría tiene que estar armonizada con la práctica. Las dos se complementan. No podemos excluir una de otra. El impacto mediático.
Los medios de comunicación tienen una gran influencia y, por supuesto, pueden comprometer la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Tengamos cuidado porque estos temas, a pesar de que ya pasaron 20 años desde el caso de Vallarta, siguen subsistiendo en nuestro sistema. Por supuesto, todavía tenemos operadores que siguen con prácticas del sistema anterior. Siguen pues haciendo prácticas de tortura, siguen fabricando pruebas y lamentablemente el sistema se sigue pervirtiendo. Lamentablemente esto sigue continuando a más de la reforma constitucional del 2008, la implementación 2016, ya pasaron muchos años y seguimos cayendo en los mismos errores. La dilación como forma de injusticia. Cuando extendemos el proceso más allá de lo razonable, pues nos encontramos con una violación de derechos humanos y hablamos que la prisión preventiva se convierte en una prueba, pues en una pena anticipada. Y por supuesto, la necesidad de que toda la sociedad se encuentre involucrada y por supuesto participemos. Debemos de participar. Y bueno, ahora sí, concluyendo ya nuestra exposición para pasar a la ronda de preguntas y respuestas, llegamos a una reflexión final. El caso de Israel Vallarta no solo implica la historia de un hombre, sino un espejo de contradicciones y desafíos que implica nuestro sistema de justicia. El espejo del sistema. Se revelan fallas estructurales y contradicciones en nuestro sistema de justicia penal, obligándonos a cuestionar qué tan eficientes son nuestras instituciones, qué tan eficientes son los principios que consagramos en nuestras leyes, en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en su aplicación práctica. Y por supuesto, un tema de responsabilidad ética. Los profesionales del derecho tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que corregir las fallas del sistema y por supuesto tenemos que garantizar los derechos humanos, garantizar que efectivamente se den procesos justos. Y bueno, en este punto, mis queridos amigos, llegamos a la parte expositiva concluyendo con nuestra masterclass, pero ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas.